Recording is on. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan González y yo soy responsable del plantel de Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, Los Oyates. Y el día de hoy estoy, y como todos los días de las charlas, muy contento de iniciar el día de hoy con el doctor Jaime Olivera en este primer ciclo de charlas para Telebachillerato Comunitario de Zacatecas, casi ya muy cerca al 2023, celebrando los 10 años del plantel. Quiero presentar a un amigo querido y además investigador, especialista en el tema de la violencia, y me refiero al doctor Jaime Olivera. Jaime es doctor y maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Actualmente Jaime es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil PRODEP. Es profesor investigador de tiempo completo y además es coordinador de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma UABC del 2018 a la fecha. Su trabajo de investigación está enfocado en la interpretación de la violencia relacionada al tráfico de drogas ilegalizadas, a la violencia patriarcal, así como a la que se ejerce en espacios de reclusión en el México contemporáneo. Estoy muy contento entonces de tener aquí la presencia de Jaime. Él nos va a hablar, nos va a explicar cuáles son los límites y excesos de la violencia, cuáles son los tipos de la violencia, y va a responder algunas de las preguntas que plantean el día de hoy. Estoy además muy contento porque tenemos la participación de dudas por parte de alumnos y de una maestra de un plantel de Fresnillo, Zacatecas, el plantel Santiaguillo, y en atención a esta participación, pues el doctor Jaime va a responder a sus preguntas. Primero, Jaime, bienvenido. Estoy muy complacido, muy contento de verte después de tantos años de no vernos, de no platicar, al menos no, ni en la virtualidad ni en persona, pero pronto vamos a poder saludarnos. ¿Cómo estás? Mi querido Jonathan, pues muy contento también de estar participando en estas charlas junto contigo para todos estos y estas alumnas y alumnos de bachillerato allá en Zacatecas, a los cuales, bueno, pues les mando un saludo. Y muy contento pues por volverte a ver también después de tanto tiempo, de haber compartido acá en Mexicali, en Baja California, las aulas, ¿no? Los congresos, los debates y bueno, y todo lo que implica la cultura, las actividades culturales extracurriculares. Así que bueno, pues de verdad muy contento, Jonathan, y también este grado de felicidad recae pues en tu iniciativa, me parece, ¿no? Por llevar a todas y todos estos alumnos temáticas, bueno, pues de interés, de problemáticas sociales que ocurren en este mundo. Y bueno, me parece una gran labor de tu parte, ¿no? Una gran iniciativa, así es que la aplaudo también y muchas gracias, Jonathan. Pues gracias a ti. Mira, ahorita que comentas algo, seguramente tú estás enterado. Todas estas charlas las iniciamos con una pregunta detonadora. Sin embargo, esta pregunta es muy pertinente para nosotros y que tú como especialista nos respondas y que nos vayas llevando, nos expliques de qué se trata esto de la violencia, sobre todo considerando que estamos en el estado probablemente más violento, o al menos en uno de esos tipos de violencia, que es la que ejerce el crimen organizado, y es un tema muy relevante y muy presente para todos nosotros acá en Zacatecas, en todo México, pero particularmente en Zacatecas lo es. Claro. Y con esto quisiera empezar la pregunta detonadora con la que
inicio estas charlas con nuestros invitados. Muy bien. Y consiste en saber qué es y para qué sirve lo que haces con respecto a la violencia. Ok, pues mira, lo que yo hago como profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Humanas en la UABC, eh, es un trabajo, bueno, pues así, hacemos ciencias sociales, ¿no? A lo que yo me dedico como sociólogo y como estudioso de la cultura es realizar trabajos de investigación, ¿no? Estudios que tienen que ver con visibilizar, ¿no? Con problemáticas, sobre todo sociales, y donde la cultura tiene mucho que ver dentro de estas problemáticas. Entonces, lo que hacemos los sociólogos, lo que hago yo son trabajos de investigación, estudios sobre ciertos temas. En este caso, como bien has mencionado, me he especializado en trabajar el fenómeno de la violencia, ¿no? La sociología, como tú bien sabes, y bueno, en este afán de que todos y todas los alumnos conozcan un poco, pues es esta ciencia social que trata de estudiar las relaciones sociales, ¿no? Por ahí hay autores que dicen que las relaciones sociales, toda relación social es una relación de poder. Entonces, el fenómeno del poder es en el que se concentra la sociología. ¿Y para qué lo hago? ¿Para qué realizar estos trabajos donde, como bien has mencionado, está relacionada a la violencia? Pues es para justo visibilizar esos fenómenos que las personas no tienen acceso, ¿no? Por desconocimiento. Las ciencias sociales, en este caso la sociología, es una ciencia que intenta, digamos, explicar e interpretar por qué las personas somos como somos y por qué actuamos como actuamos, ¿sí? En relación con otros. Entonces, en este caso de la violencia, ¿por qué somos violentos, ¿no? Los seres humanos, y por qué actuamos de maneras violentas? Ese, digamos, es mi intención con este trabajo que realizo. Como profesor y como investigador en una universidad, ¿no? Justo pues para producir conocimiento nuevo que pueda servir pues a los contemporáneos y a las nuevas generaciones para poder tratar de mejorar la vida social, ¿no? En un mundo como el que, bueno, pues todos diariamente a través de los medios de comunicación nos percatamos que, que existen muchas cosas que afectan a nuestra vida, a nuestra psique, a nuestra felicidad, ¿no? A nuestra paz. Entonces, pues por eso lo hago, mi querido Jonathan, ¿no? Por tratar de aportar un poco hacia el conocimiento de las problemáticas sociales. Claro, pues muchas gracias por compartir con todos nosotros lo que haces y para qué lo haces. Nada más como para abrir un poco la brecha a tu exposición que tienes preparada, Sí, habría que comentar o apuntar que el enfoque sociológico para quienes no lo tienen o para quienes no lo tenemos, es complejo al principio de entender porque usualmente no cuestionamos la forma en la que fuimos endoculturados, ¿verdad? En la que nos enseñaron cómo ser, cómo pensar, cómo sentir, cómo creer. Y este fenómeno de no cuestionar tiene que ver también con el hecho de que asumimos que nuestra realidad pues es la realidad verdadera de algún modo y a veces no nos damos cuenta que lo que está detrás de esa verdad o de esa cosa que nosotros consideramos verdad, en realidad puede estar llena de violencia, puede estar llena de prejuicios, puede estar llena de muchas prácticas que son nocivas y la sociología nos ayuda a entenderlo, ¿no? Como tú dices, que nos revela
cómo somos y por qué somos como somos, ¿verdad? Entonces, bien, no tomo más del tiempo y te cedo la cámara, te cedo el micrófono y el audio para que nos compartas tu exposición. Si te parece, pues cuando tú quieras puedes comenzar, mi querido Jaime. Claro que sí, Jonathan, ahí y se ve la presentación, ¿verdad? La logran ver. Sí se ve, sí se ve claro. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, pues nuevamente gracias por la invitación y lo que quiero hacer en esta presentación de manera muy breve, pero tratando de ser claro, es abordar un poco el tema de la violencia, qué es la violencia, ¿no? ¿Cuáles son sus formas? ¿Cuáles son estos tipos de violencia? Y para llegar a los límites y excesos de esta. Me parece que es algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, entonces, el tema, al hablar de violencia, que me parece desde mi punto de vista es el signo distintivo de la realidad social actual, bueno, pues es inevitable percatarnos, ¿no? De su aumento, tanto en cifras, ¿sí? Digamos, el número de actos violentos que ocurren, ya sea en el mundo, en un país, en una ciudad, en un espacio particular. Eh, entonces, ¿qué tanto ocurre? ¿Cuántas veces ocurre? Pero también un aumento en lo abyecto de su expresión. Lo abyecto significa un acto repulsivo, un acto generador de, digamos, de repulsión, de asco, ¿no? Entonces, con esto me estoy refiriendo a las, por ejemplo, estas violencias que, digamos, de las que son partícipes los grupos de narcotraficantes en nuestro país. Bueno, entonces, pero no solo en nuestro país, sino también en cualquier parte del mundo. Y bueno, otro tipo de violencias que también ocurren al interior de cualquier institución social que se piense, como por ejemplo la familia, ¿no? Entonces, bueno, la violencia está presente en la cotidianidad, la sufrimos, la sufren mujeres y hombres, niñas y niños, ¿sí? La sufrimos en la calle, en la escuela, en casa, muchas veces a través de la familia, como mencionaba hace un momento. Pero para seguir hablando, hay que hablar de entender qué es la violencia, ¿no? Cómo surge, cuándo y dónde surge, por qué aparece la violencia, ¿no? Si ha existido siempre, ¿no? O si es algo novedoso, si es algo normal, parte de la vida. También hay que preguntarnos si es natural al ser humano y esta pregunta tan interesante si es inevitable, ¿no? Eh, quiero decirles como una cuestión esperanzadora, es que la violencia no es inevitable, ¿no? Se le puede evadir, eh, y, y, bueno, ¿cuántos tipos de violencia hay? Antes de llegar a su definición, quisiera mencionar que hay, como mencionaba hace un momento, cada vez nos encontramos ante un incremento de de números de actos violentos, pero también en sus formas y tipos de violencia, ¿no? Parece ser que los seres humanos somos unos verdaderos creadores y genios imaginativos para poder implementar la violencia. Bueno, la violencia existe esta la que quizá todos tenemos más acceso, estamos más familiarizados, mejor dicho, que tiene que ver con la violencia física, ¿no? Aquella donde existen, por ejemplo, maltratos o golpes sobre una persona. Pero también está la violencia sexual, ¿sí? Aquella que, bueno, pues tampoco tiene cuestión de género, esta violencia es ejercida tanto en hombres como en mujeres, niñas y niños, lamentablemente, y tiene que ver con, digamos, el trastocamiento de los cuerpos de otras personas hasta llegar, por ejemplo, a violaciones, ¿sí? Está también el tema de la violencia psicológica, que tiene que ver con esta afectación también de una persona sobre otra en su psique, ¿no?
Por ejemplo, el tema del miedo, causar miedo a otras personas tiene que ver con este tipo de violencia. Pero también están otro tipo de violencias como es la económica, que a grandes rasgos o de manera muy simplista, podríamos entenderla como el hecho de que alguien no le permita a otra persona trabajar y por lo tanto ganar algún dinero, tener una remuneración económica, o por el contrario, explotarla a otro o otra, digamos, extraerle su ganancia, su riqueza, ¿no? Eh, y hay otro tipo de violencias como la simbólica, la estructural, la cultural o la institucional, que digamos, la simbólica, bueno, pues tiene que ver con cuestiones también, de manera, quizá en un momento vaya más allá de detalles sobre estas violencias, pero por ejemplo, puede ser en el tipo de violencia simbólica esta de levantar una ceja a nuestra pareja para con esa expresión de levantar la ceja impedirle realizar algo, ¿no? Lo que sea, o sea, como decirle, mira, si lo haces puede haber problemas. O la violencia estructural, que es esta, que es esta violencia que surge de los propios estados, de los propios gobiernos, ¿no? De las propias instituciones que generan lo social y que generan, por ejemplo, pobreza. Hoy en día hay un concepto muy actual de la sociología que es la necropolítica, que es, digamos, esa posibilidad que tienen los gobiernos de hacer morir, ¿no? Pensemos en comunidades, ¿no? Iba a mencionar de África, pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? En las mismas sierras de nuestro país, ¿no? En la Sierra de Guerrero, en estas sierras tarahumaras de aquí, de Chihuahua, en fin, de Durango, donde, pues, por cuestiones económicas se les deja morir a muchos grupos étnicos, ¿no? Entonces, el tema de que haya personas, niños que mueran por hambre, eso tiene que ver con esta idea de necropolítica. Entonces, esta necropolítica, este tipo de violencia cabe dentro de la violencia estructural. Y bueno, hay otro tipo de violencias como la institucional, que por ejemplo, una cárcel, que también son temas que yo trabajo, ¿sí? Un cerezo, ejercen cierta violencia sobre las personas privadas de la libertad. Ese es todo un tema, pero es un ejemplo de esta violencia institucional. O, por ejemplo, la que ejercen médicos y profesionales de la salud sobre algunos enfermos, ¿no? En hospitales o en psiquiátricos, en fin. Y bueno, estas son, digamos, los tipos de violencia así de manera muy general. En su sentido más estrecho, bueno, hay sociólogos como Anthony Giddens que dicen que la violencia sí son aquellas acciones que producen un daño físico al cuerpo y a las cosas por el uso de la fuerza física. Como acabamos de mencionar, no solo tiene que ver con la fuerza física. Para demostrar entonces que la violencia eh, en su relación con la naturaleza humana, porque se ha dado en hacer creer que la violencia es innata a las personas, ¿no? Que es parte de nuestra naturaleza. Bueno, y para demostrar que esto no es así, hay que distinguir el término violencia del término agresión. La agresión, nos dice Eric Fromm, puede conducir a lesiones, ¿sí? Pero siempre cuando actuamos de manera defensiva y adaptativamente, es decir, cuando el ser humano se ve en peligro, bueno, entonces utilizamos la agresión y es utilizada, digamos, como ahí sí por una cuestión instintiva, ¿no? Cuando vemos que nuestra constitución vital está en peligro. Entonces, allí se utiliza la agresión, ¿no? Podríamos escapar de una situación violenta o actuar de manera agresiva, pero como dice Eric Fromm, siempre es actuando de manera defensiva y adaptativamente. La violencia, por el contrario, no necesariamente implica la fuerza, ¿sí? Y mucho menos se vale de la amenaza.
Sí, a veces, o sea, ni siquiera tenemos que amenazar a alguien, a veces solo se ejecuta sin más, ¿sí? Por ejemplo, la violencia simbólica o la psicológica, ejemplos que acabo de mencionar, podrían ser, eh, digamos, parte de esto que menciono. Entonces, la violencia es un fenómeno exclusivo del ser humano, ¿sí? Los animales no son violentos, ellos actúan por instinto, comen, ¿no? ¿Sí? No matan, ellos cazan para sobrevivir. No, no hay una concepción de estar haciendo un mal, que sería uno de los elementos de la violencia. Entonces, aunque está lejos de ser un comportamiento arraigado en todas las personas, la violencia es tanto una acción como un fenómeno social, y que aquí es algo importante a mencionar, que la violencia es aprendida culturalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta relación entre la violencia y la cultura? Bueno, a partir de los años 80, ¿sí? Los estudios culturales, eh, digamos, en su trabajo, ven aparecer o proponen este concepto de violencia cultural, ¿no? Y dice que tiene que ver con aquellos aspectos simbólicos de la cultura, con sus formas no materiales, como por ejemplo son el lenguaje y la comunicación, ¿sí? Que muchas veces inciden en la justificación de situaciones violentas. Eh, un ejemplo de esto, por ejemplo, de que tiene que ver con el lenguaje, está en esta violencia machista, ¿no? Donde, digamos, los hombres realizamos bromas o chistes misóginos, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje forma parte de la violencia, ¿no? Aunque la violencia, entonces, puede adquirir un rostro distinto si se le mira desde digamos, desde este abanico, ¿no? De la cultura, no es novedoso, ¿no? El tema de la violencia. Eh, la cultura, para muchos, la ven como una variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que debe ser explicado por procesos materiales, ¿sí? Que provienen de la esfera económica, política o de la creatividad de la acción y de los sujetos, ¿no? Es decir, este, siguiendo también la parte contraria, la cultura, al no ser una variable, perdón, al ser una variable dependiente, tiene, digamos, autonomía de estas esferas, como la económica, la política, ¿sí? Entre otras. Y así, siguiendo a Jeffrey Alexander, nos dice también un sociólogo norteamericano, nos dice que la cultura es una variable independiente, ¿no? Con relativa autonomía cuando da forma a las acciones humanas y las instituciones. Entonces, la violencia como proceso cultural implica que se le conceptualice como una acción simbólica, ¿sí? Que está inserta en una red de sentidos, ¿sí? Eh, es decir, cuando las personas le otorgamos un sentido a nuestras acciones, eh, es cuando podemos hablar de esas acciones simbólicas, cuando se le otorga algún sentido. Eh, pero bueno, como les mencionaba hace un momento, la violencia está muy ligada también a las estructuras, sobre todo a la estructura político-social, y aquí es donde cabe nuevamente el ejemplo de la violencia institucional que hablaba hace un momento, que se distingue, digamos, por la implementación de diferentes acciones coercitivas por parte del Estado, como mencionaba, un hospital, un psiquiátrico, una cárcel, ¿sí? Eh, por ejemplo, siguiendo el modelo punitivo de los Estados Unidos, vemos que se han modificado ciertas políticas estatales que diseñan la imagen de las sociedades actuales, por ejemplo, tanto para Europa como para Latinoamérica, y estos modelos punitivos que vienen de este país generan en nuestros países ciertas políticas que generan a su vez coerción sobre las personas, ¿sí? Esto es parte de este tipo de violencia institucional. Eh, bueno, estas políticas tienen que ver, digamos, aparece ahí la delincuencia de los jóvenes, el tema de las violencias urbanas, ¿sí? Eh, lo que se llama también estas violencias que aparecen en los barrios, ¿sí? Y que muchas veces
son justificadas por faltas de urbanidad, ¿no?, que sus habitantes carecen. Y bueno, hace un momento también mencionaba el tema de la violencia estructural, el tema de la pobreza. Bueno, pues ese fenómeno de la pobreza también puede estar ligado con estas violencias de tipo de violencias juveniles, urbanas. Ujú. Eh, bueno, intentando ser claro, la violencia, como hemos visto, llega a excesos. Por allí, este, eh, ustedes, bueno, viviendo en Zacatecas, hoy en día es uno de los estados, como mencionaba Jonathan, Jonathan hace un momento, de los estados donde la violencia relacionada al tráfico ilegal de drogas, bueno, pues es visible, ¿sí? Pero entonces, me interesa hablar acá de los límites y de los excesos de la violencia. Como mencionábamos, la sociología, ¿no?, las ciencias sociales en general, estudian la violencia en las sociedades humanas, ¿sí? Y bueno, esto quiere decir que comprendemos la violencia como factor o mecanismo cuando la ponemos en relación a un fin, ¿sí? Cuando la violencia se ejecuta en relación a un fin, eh, digamos que se podrá hablar de la violencia en tanto medio, ¿no? Es decir, utilizamos la violencia para obtener un fin, como por ejemplo el tema de las guerras, lamentables, pero bueno, hay justificaciones de algunos para decir por qué actúan de esa manera, ¿no? Eh, pero sea por una estética sangrienta que nos parece excesiva o por una voluntad de sufrimiento que también nos resulta innecesaria, ciertos cuadros de violencia extrema nos perturban, ¿no?, de manera abyecta, al punto que parecen construir, digamos, el límite de cualquier estudio, ¿no?, que tenga que ver con este fenómeno. Pero también vemos cómo a lo largo del tiempo han ocurrido, se han estado manifestando ciertos eventos que aparecen con un alto grado de aniquilación, ¿no? Eh, Como dicen algunos, estamos presenciando un nuevo orden mundial de la desdicha, la miseria y el dolor, y vamos descubriendo con asombro que siempre surgen formas inéditas de violencia, ¿sí? Pareciera, como mencionaba también hace un momento, que la imaginación humana no tiene límites para inventar nuevas manifestaciones de la misma. Ujú. Entonces, en algunos casos, la violencia parece totalmente determinada por la búsqueda del placer que aporta a quien la pone en acción, ¿no? Eh, entonces, la violencia se convierte en su propio fin hasta el punto de que hay que hablar de la violencia por la violencia. Ujú. Y aquí ya estoy hablando, por ejemplo, de esta violencia relacionada al crimen organizado y a los grupos del narcotráfico, ¿no? Entonces, bueno, el límite de la razón que cruza el acto violento para convertirse en crueldad, dice Ignacio Abello, es el principio de lo que él llama barbarie. Y quiero mencionar una cita de este autor que dice que si la violencia tiene un sentido y una finalidad, paradójicamente tiene un límite. Este límite se sobrepasa cuando se va más allá de la finalidad, cuando deja de existir una relación entre el fin propuesto y el resultado obtenido y cuando el uso de los medios, ¿no?, es desproporcionado en relación con el fin propuesto. Aquí, imagínense eh, este destazamiento de cuerpos, el desollamiento de cuerpos, ¿sí? Eh, el reducir cuerpos humanos a ácido, por ejemplo, es este tipo de la violencia, ¿no? Cuando se sobrepasan los medios. Entonces, al pasarse de ese límite, la violencia deja de ser violencia y se convierte en otra cosa, dice Abello, cuya característica es la desmesura, el sinsentido y la gratuidad. Allí no opera ningún parámetro, no existe argumentación, se hace por hacerlo, se entra entonces en el terreno de lo macabro, dice el autor, en el terreno de la barbarie. Entonces, acá llegamos a este tema que tiene que ver con los excesos de la violencia y vemos que
Por ejemplo, la crueldad se convierte entonces, ¿sí?, en el territorio de lo excesivo, de lo irracional, de lo inexplicable y llega a ocupar el territorio del mal. Entonces, crueldad y maldad, y por ahí el tema del miedo, ¿sí?, van a formar son los elementos centrales de la violencia contemporánea. Entonces, barbarie, exceso o desproporción son calificativos de estos escenarios donde ocurre la crueldad, elemento, nuevamente repito, constitutivo de la violencia. Entonces, la violencia que se establece en estos escenarios como medio, ¿sí?, no guarda relación con los fines lógicos que aparentemente movilizaban su acción, ¿no?, la acción violenta. Cuando la acción violenta rebasa esos fines, es cuando estamos hablando de esta barbarie, de esta desproporción, de esta crueldad. Entonces, se plantea que para la mayoría de los investigadores, de los sociólogos, de los científicos sociales que trabajan con este tema, hay una diferencia entre la violencia y la crueldad, ¿no? La violencia es instrumental, es decir, pertenece al reino de la razón porque tiene sentido. Hay un sentido, ¿no? Una venganza, por ejemplo, nos puede sonar algo que no va, pero bueno, puede tener un sentido, ¿no? La venganza. Eh, Sin embargo, la crueldad es el ejercicio de una violencia que se desliga de cualquier fin, es decir, que se sale, ¿no?, que ya no cabe en ningún lado que no sea en ella misma. ¿Ok? Espero estar siendo un poco claro. Bueno, actualmente, entonces, eh, estamos viviendo en tiempos donde gobierna la violencia, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Acá, y bueno, Jonathan no me dejará mentir, seguramente tiene experiencias con migrantes. Acá en Baja California es un estado de migrantes. Bueno, hoy en día, y ustedes a través de los medios de comunicación también seguro se han dado cuenta, que hay caravanas que han venido desde el 2016, 2017 de migrantes, de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, ¿sí?, haitianos, que están también migrando de sus países eh, por el tema de la violencia, ¿no? Esto que se conoce como la migración forzada. Entonces, bueno, también vemos que hay distintos tipos. Ahorita que hablo de Latinoamérica, podemos hablar, por ejemplo, el caso de Colombia, donde aparece la violencia aquella en que se mezcla lo político, ¿no? Sí. Hay que considerar que Colombia, digamos que el propio surgimiento del país surge en ambientes de violencia, ¿no? Una violencia política que, que hubo años, ¿no? 80s, 90s, que se salió de control, hubo una desproporción de esta. Entonces, bueno, tenemos el tipo de violencia de corte político, como el ejemplo de Colombia, hasta la de corte netamente ligada al delito o a la que se ejerce, por ejemplo, en sitios públicos, como por ejemplo disputas eh, eh, actos pues muy violentos en estadios de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, para, para no excederme en el tiempo y permitir la respuesta a las preguntas de las y los alumnos, podría finalizar, Jonathan, si me lo permiten, mencionando que este tipo de violencia, digamos, más ligada a lo urbano, ¿sí?, relacionada a lo juvenil, aparece un ejemplo, ¿no?, con el tema de las maras, ¿no? Pues hace más de 2 décadas, bueno, sabemos que en Los Ángeles, California, hicieron su aparición estas pandillas, ¿no? Los famosos mareros, jóvenes de origen centroamericano, que se adscriben a distintos barrios en Estados Unidos y entre los cuales destaca la Mara Salvatrucha, ¿no? Entonces, eh, digamos, este tipo de violencia que ejercen jóvenes centroamericanos, guerras por
por guerras de pandillas, digamos, incluso por cuestiones hasta de quitarle la novia a alguien, imagínense, ¿no? Así empezaron los conflictos con las maras, ¿no? Los cuales se desatan y después existe, digamos, una guerra por cuestiones de territorios, de orgullos, ¿no? De identidades, y que, digamos, este tipo de violencia, pues también acarrea muchos conflictos, ¿no? Y bueno, es otro ejemplo de estas violencias desmesuradas, donde cabe el exceso. Así que, Jonathan, pues quizá podría cerrar acá con esta pequeña exposición y ahorita si quieren podemos seguir comentando y avanzando sobre las preguntas que tengan los alumnos. Bien, pues muchas gracias, Jaime, muy interesante y muy concreta y clara tu exposición con respecto a esto. En el caso de nuestro país, particularmente en el caso de nuestro estado, bueno, Sí. yo hace poco estaba recordando una expresión de Paco Ignacio Taibo II, cuando algo le preguntaron sobre la violencia y él comentaba que la distinción o la diferencia entre la violencia que ejerce, bueno, la que vemos ahora en el Estado en todas partes, en las calles, pues, eh, tiene una cualidad, me lo recordaste por esto que hablas tú de entre la diferencia entre violencia y crueldad, cuando la violencia deja de ser un mecanismo con una finalidad y se convierte en una cosa sin sentido que se hace por hacerse, ¿no? Cuando se convierte en una especie de maldad, ¿no? Y decía que la característica que tiene la violencia que ejerce el crimen organizado tiene un componente de desprecio por la vida, decía Paco Ignacio Taibo, ¿no? Hannah Arendt, Hannah Arendt Claro. sabes perfectamente cómo ella pues dice que la violencia o sea, hay una cuestión como de banalidad de la violencia, ¿no? De tan acostumbrados o de tanto que ocurre, hay como una banalización, si no Sí, mal recuerdo, algo así de la violencia. sí. Y bueno, creo que lo que nos estás comentando nos da mucho que reflexionar, nos expresa cuáles son características que a veces no distinguimos, que no notamos. Y en cuanto a este tema, de una manera más como aterrizando esto, ya concentrándonos un poco en las diferentes violencias, desde el punto de vista de las dudas que tienen los jóvenes y las jóvenes de este plantel, me gustaría pasar a las preguntas, Claro. si te parece. Hay un alumno o alumna que se llama Yuri, que pregunta, ¿cómo saber si te están violentando sin considerar la cuestión física? ¿Cómo distingues si eres un sujeto violentado? Ok, pues sí, gracias por las preguntas. Mira, hace un momento hablábamos de las distintas formas, ¿no? Tipos de violencia como la física, la sexual, la psicológica, la económica, la simbólica. Y aquí cabe mencionar, regresar a esta última, ¿no? La violencia simbólica que bueno, es un concepto o es una forma de violencia que define este sociólogo francés Pierre Bourdieu, ¿no? Por allá de la década de los años 70. Y digamos que él utiliza este concepto de violencia simbólica justo para describir una relación social donde, por ejemplo, el dominador, ¿no? El quien ejerce violencia, ejerce, digamos, esta violencia de una manera indirecta y, y no tanto físicamente, ¿no? En contra, pues, de quien va a dominar. Entonces, estos, digamos, dominados, dice Pierre Bourdieu, los que reciben la violencia, dice él,
no evidencian esa violencia simbólica, no se percatan de que está ocurriendo y, y dice, o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, ajá, y por lo cual son, dice Bourdieu, y esto llamó mucho la atención, dice, son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Por ejemplo, él habla de la dominación masculina, dice que las mujeres que reciben violencia contribuyen en esta, al no darse cuenta, contribuyen en esta violencia hacia ellas. Fue muy criticado por las feministas, pero hay que entender lo que él nos dice, o sea, no solo se está refiriendo a la cuestión de género, sino que eh, también un ejercicio de violencia de un hombre hacia un hombre, eh, pueden, los victimarios, los que reciben la violencia, pueden no darse cuenta. Esta violencia, ¿por qué no se dan cuenta? ¿Por qué no nos podemos dar cuenta? Porque esta violencia está interiorizada y naturalizada, mi querido Jonathan, ¿no? Hasta el punto de que creemos que las cosas siempre fueron así o siempre han sido así, ¿no? Y por lo tanto, nuestros valores y lugares dentro de la sociedad serían no solo incuestionables, sino también inmutables. Es decir, regreso al tema de la violencia hacia la mujer, por ejemplo, eh, donde en nuestra cultura mexicana, estos cambios que se están dando hoy en día muy afortunados, ¿no? Eh, pero que siguen dándose muy lentamente, ¿no? Donde el machismo sigue imperando y, por ejemplo, en nuestras casas, nuestros abuelos, ¿no? Eh, ejercían este tipo de violencia de la que parecía que no nos dábamos cuenta, que parecía que así era, que el regaño, que donde el abuelo imponía su decisión sobre cómo debería de actuar la abuela, ¿no? Y todos. Este es ese tipo de violencia simbólica, ¿no? De la que no nos damos cuenta. Por ejemplo, otro ejemplo es, hay algunos ejemplos, ¿no? Cuando por ahí este tema de los carteles en las películas, por ejemplo, de cine, ¿no? De los X-Men, de los superhéroes, donde se enseña a la mujer en situaciones de subalternancia, ¿no? O de violencia. Por ejemplo, donde un X-Men está sometiendo a otra X-Men, ¿no? Eh, Esos son, digamos, a través de los medios, a través de la publicidad, ese es un ejemplo, ¿no? Donde está apareciendo la violencia, pero no nos estamos dando cuenta. Otro ejemplo, por ejemplo, es cuando se le dice a las mujeres que sus cuerpos no son suficientemente bellos o buenos, saludables y que necesitan ser moldeados, ¿no? Camuflados, por ejemplo, estas cuestiones, estos términos que se le llaman operación bikini, es decir, que los cuerpos de las mujeres deben ser bellos y hermosos, si no hay que ocultarlos, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, estos temas de los dilatadores de labios por succión, ¿no? Donde todos estos temas de la belleza eh, que, que nos dicen la sociedad que así debe ser la belleza femenina, bueno, pues es ese también otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, cuando se restringe la movilidad, ¿no? De las personas, de las mujeres, cuando por ejemplo, con la ropa, a través de la ropa, se limitan sus movimientos, ¿no? El tema de los tacones, el tema de ciertas eh, vestimentas, bueno, eso también es un tipo de violencia y que la que parece ser que así es, ¿no? Que es natural, en la que no nos damos cuenta. Otro, por ejemplo, ya mencionaba hace un momento el tema a través del lenguaje, ¿no? Tradicionalmente machista y racista, donde aparecen las bromas y los chistes. Bueno, pues también esa es otra forma de violencia que no es física y que ocurre. Y digamos, pues, un último ejemplo tiene que ver con el tema de la manipulación de la historia e invisibilidad de las minorías, ¿no? Me estoy refiriendo a los afrodescendientes, a los grupos originarios, por ejemplo, donde, digamos, pues son, según esta hegemonía patriarcal blanca, ¿no? Que rige nuestro mundo, el que no tiene una piel
blanca, el que no pertenece a estos grupos, digamos, de fenotipos occidentales, pues entonces se les excluye, se les, se les excluye, ¿no? Se les hace ser inferiores. Entonces me parece que eso puede ser la respuesta a esta pregunta, mi querido Jonathan. Claro, gracias. Y además, como comentas, ¿no? A veces nosotros, al tener esquemas y estructuras de pensamiento que ignoran las diversas formas de las violencias o las diversas violencias, también incurrimos, no nada más en el espacio, en el territorio de las víctimas, sino que a veces también somos victimarios, ¿no? También solemos ser o tenemos prácticas o conductas o ideas que suelen ser violentas, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pues, cuando, claro, aquí habría que considerar en este caso lo que tú comentas, que es la parte de quienes están siendo violentados, ¿no? Bueno, pasamos a una siguiente pregunta por Adelante. cuestiones por cuestiones Sí, de tiempo. claro. Vamos a seleccionar algunas que sean relevantes, pertinentes para el enfoque que estás comentando. Y aquí está una que me parece muy, bueno, creo que podemos matar tres pájaros de un tiro, porque aquí preguntan lo mismo, pero de diferentes contextos. Una es, bueno, todas preguntan en torno a las consecuencias o por qué se da o cuáles serían las consecuencias de las violencias familiar en los niños y la laboral. O sea, ¿por qué se da y cuáles son las consecuencias? No, no nada más en estos contextos, Claro. pero basándonos en la pregunta de Alan, Dareli y Enoch, pues ¿por qué se da y cuáles son las consecuencias, mi querido Jaime? Sí, pues como bien dices también, allí hay un tema de, pues se pueden agrupar en una respuesta, ¿no? Sí, mira, el tema de la violencia familiar, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia familiar? Bueno, pues mucha repercute en los niños, la violencia hacia los niños, ¿no? Mira, mi querido Alan, hay una, y bueno, para todas las estudiantes y los estudiantes, hay un tema y por ahí sí pueden luego googlear, ¿no? El tema de la espiral de la violencia, a lo mejor también lo han oído por ahí. Esta idea de la espiral de la violencia, este, es esta idea de que, hablando de esta dominación masculina, de esta cultura machista en la que vivimos en nuestro país, en nuestros contextos, eh, este tipo de cultura machista hace que el hombre, ¿no? Sea violento con su pareja, mujer, eh, y luego, bueno, aquí ya también habría que hablar que el tema de la familia, el concepto de familia se ha modificado, ¿no? Hay otros tipos de familia que ya no solo es ese tradicional de papá, mamá, hijos y mascota, pero esta idea de la, de la espiral de la violencia recupera esta figura de familia. Entonces el hombre maltrata, violenta a la mujer, a su pareja, la mujer violenta al hijo mayor, ¿no? Se desquita, por decirlo así. El hijo mayor, la hija mayor, actúa de manera violenta con el menor y estos, los niños más pequeños, con las mascotas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, esta es una de esas violencias que tiene que ver con la violencia cultural, ¿no? Eh, las consecuencias, bueno, pues pueden ser atroces, mi querido Jonathan, ¿no? Pueden acabar en la muerte. Yo he trabajado con mujeres y hombres privados de la libertad en algunos reclusorios acá de Baja California, de la Ciudad de México, y bueno, he estudiado el tema de sicarios, ¿sí? Y digamos, ¿por qué, terminan siendo sicarios, ¿no? Y lo que ellos dicen es que, fíjate, hablan del tema de la familia. Muchos de ellos atribuyen a que no había demasiado acercamiento por parte de sus padres, no había amor, ellos lo llaman así. Eh,
había problemas ya con las relaciones de pareja de los padres, ¿sí? Y puede ser muy simplista hablar de que este es el problema, pero ahí hay un foco, mi querido Jonathan. Y bueno, luego el tema de las mujeres, también que entrevisté, fueron mujeres acusadas de asesinar a sus hijos, lo que se conoce como el filicidio. Entonces, las historias de estas mujeres que, digamos, no fueron ellas las que terminan asesinando a sus hijos, sino las parejas sentimentales, no los padres, sino los padrastros, por decirlo así. Eh, es este ejemplo de la espiral de la violencia, ¿no? El hombre violento hacia la mujer termina en muchas ocasiones en la muerte hacia los niños, ¿sí? Entonces, hacia allá van estas consecuencias. Eh, y la violencia laboral, fíjate, bueno, pues también es una forma de abuso de poder, al igual que estas otras dos, cuya finalidad es excluir o aislar o someter al otro también, ¿no? Y muchas veces se manifiesta, pues ya sea como desde agresiones físicas o verbales, hasta esto también que se estamos visibilizando hoy en día, que es el acoso sexual, ¿no? El hostigamiento laboral o incluso la violencia psicológica, ¿no? Eh, entonces la violencia laboral aparece en todas estas posibilidades, ¿no? Y se puede dar también, se presenta tanto en sentido vertical, es decir, del patrón hacia el empleado, o hasta en pares, ¿no? También se da a nivel de pares. Entonces, bueno, las consecuencias, mi estimado Jonathan, como mencionaba hace un momento, puede llegar a excesos, bueno, atroces, ¿no? Me parece que por ahí va la cuestión. Claro, sí, bueno, y la forma última, si no mal recuerdo, haber leído por ahí como en una especie de semáforo de la violencia, es justamente el asesinato, ¿no? Quitarle la vida a alguien es la última forma, o la forma, pues no la última, o quizá no la más atroz, pero sí, pues la más terrible puede ser, ¿no? Bueno, no quiero calificar, simplemente pues el Sí, asesinato es el- como la peor manera en la cual puedes ejercer violencia en contra de alguien. Bien, hay dos preguntas con las que me gustaría que cerráramos esta muy bien, charla y estas dos preguntas las hace una docente, una compañera docente y creo que pueden servir, bueno, las hace ella, pero pueden servir para cualquier docente, ¿verdad? Dice, me voy a permitir hacer una con las dos, ¿no? sí. La primera es, en tu experiencia, ¿qué prácticas han tenido mejores resultados para construir un ambiente no educativo no violento? ¿Qué debemos hacer para generar atmósferas de paz? Y la otra sería, si crees que pueda haber alguna manera en la que tú la orientes u orientes en general a armar pues un taller dirigido a adolescentes para visibilizar la violencia que ellos podrían ejercer en contra de otros, sin darse cuenta que, bueno, esto tiene que ver con la exposición que ya hiciste. Sin embargo, no sé si haya alguna manera o si recomiendes, por ejemplo, algunas actividades, algunas prácticas, incluso algunas lecturas que pudieran hacer los compañeros con una finalidad, y esto lo conecto con la última pregunta, que es, ¿cómo es posible vivir en un ambiente, cómo es posible vivir sin miedo en un ambiente, pues, violento, ¿no? ¿Qué pueden hacer los estudiantes? ¿Qué puede hacer la comunidad para enfrentar esto cuando es imposible irse de ahí, ¿no? Pues es imposible dejar la casa de uno, ¿no? Ya lo vivimos aquí en Jerez, en una comunidad de Jerez, donde hubo, bueno, no nada más, tú mismo lo mencionaste, en toda Latinoamérica, ¿no? La pues verse forzados a dejar el lugar de origen, dada la violencia. No sé si fui claro con las preguntas, Sí, pero con eso me gustaría, si tienes alguna duda con respecto al planteamiento, pues me lo haces saber
Y si no, pues, No, ¿qué piensas? mira, es muy bien, tú mencionaste la palabra, ¿no? Em, o sea, es decir, cómo, desde mi práctica, ¿no? Que ha tenido éxito para construir un ambiente educativo sin violencia. Eh, Tú mencionaste la palabra la paz, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la cultura de la paz es algo muy importante hoy en día, y que la educación cada vez se está trabajando más con ello, pero me parece que todavía no está inserta, digamos, en estos programas educativos a nivel nacional, ¿no? La cultura de la paz es, digamos, una tentativa, ¿no? Que ha sido tejida a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, no, digamos, la imagen así de Mahatma Gandhi, cuando hablamos de paz, nos viene a la mente, ¿no? Entonces, pues digamos que la cultura de la paz es un modo de organizar el mundo que está basado en el derecho de vivir juntos, ¿no? Y que tiene que ver con, puede ser definido como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que inspiran una forma constructiva y creativa de relacionarnos, ¿sí? Las personas, para alcanzar la armonía del ser humano consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Me parece, Jonathan, que ese sería, eh, desde desde mi punto de vista, o lo que he podido observar es que hace falta en la escuela, ¿no? Como institución, y trabajar con este tema de la cultura de la paz, ¿no? Digamos, entendiéndola como una forma de convivencia sociocultural, ¿no? Y política también, que podamos, digamos, las personas ser capaces de implementarla. Así como somos capaces los seres humanos de implementar la violencia, me parece que a través de la educación se puede, por eso decía que la violencia no es inevitable, ¿no? Eh, entonces, digamos que hay distintas propuestas estatales de cultura de paz que ponen o han puesto de manifiesto, digamos, la necesidad de articular políticas educativas, ¿sí? Que estén orientadas a resolver situaciones de violencia. Entonces, me parece que hoy en día sí existen por ahí ya algunos modelos de educación para la paz, ¿no? Que me parece que va por ahí el tema, de cómo poder salir de esto. Y en cuanto al tema de cómo vivir sin miedo en un ambiente violento, sí, yo he estado siguiendo las noticias, por supuesto. Allá en Zacatecas, ¿no? Hay este lugar que es un municipio, ¿verdad? De Jerez, por ahí también está el de Santiaguillo, eh, ¿no? Fresnillo, demás, ¿no? O sea, hay varios lugares que Zacatecas han estado viviendo la violencia